Mary Shelley y la otra humanidad, creación, ciencia y miedo. ¿Qué nos hace verdaderamente humanos? ¿Nuestra biología, nuestra conciencia o reconocernos en el otro? Desde hace siglos, los seres humanos han intentado responder a esta pregunta. Sin embargo, en el siglo XIX, una joven escritora inglesa nos planteó un dilema aún más inquietante. ¿Qué pasaría si creáramos una nueva forma de humanidad? En 1818, con tan solo 19 años, Mary Shelley escribió Frankenstein o El moderno Prometeo, una historia que no solo nos habla de los peligros del avance científico sin responsabilidad, sino que nos obliga a reflexionar sobre cómo construimos nuestra propia humanidad. Hoy exploraremos cómo esta obra escrita hace más de 200 años sigue siendo increíblemente relevante en un mundo donde la biotecnología, la inteligencia artificial y la ética científica están redefiniendo los límites de lo humano. El mito de Prometeo y la creación de la humanidad. ¿Quién fue Prometeo? Prometeo es una de las figuras más fascinantes de la mitología griega. Según la leyenda, fue un titán que desafió a los dioses al robar el fuego y entregarlo a los humanos. Gracias a este regalo, la humanidad pudo desarrollarse, aprender a forjar herramientas, cocinar alimentos y protegerse del frío. Sin embargo, su acto de rebeldía le costó un castigo eterno. Zeus lo encadenó a una roca, donde un águila devoraba su hígado todos los días, solo para regenerarse cada noche. Prometeo es el símbolo del conocimiento, de la rebelión contra los límites impuestos y del sacrificio en nombre del progreso. ¿Por qué Mary Shelley lo usó en su título? Al llamar a su novela El moderno Prometeo, Shelley establece un paralelismo entre el titán y el doctor Víctor Frankenstein. Al igual que Prometeo, Frankenstein desafía los límites, pero en lugar de robar el fuego, juega con el secreto de la vida misma. Su castigo, sin embargo, no es físico, sino psicológico. Es atormentado por su propia creación, un ser que, lejos de traer progreso, se convierte en su maldición. La historia de Prometeo nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto el conocimiento puede convertirse en un arma de doble filo. El mundo de Mary Shelley y la influencia en su obra. Mary Shelley vivió en una época de grandes cambios. La revolución industrial estaba transformando la sociedad y los avances científicos comenzaban a desafiar la noción tradicional de la vida y la muerte. Uno de los experimentos que más influyeron en Frankenstein fue el galvanismo, un descubrimiento que sugería que la electricidad podría reanimar tejidos muertos. Luigi Galvani, demostrando que había una descarga eléctrica, podía hacer que los músculos de una rana muerta se contrajeran, lo que llevó a algunos científicos a preguntarse si la electricidad podría ser la clave para revivir a los muertos. Shelley tomó estas ideas y las llevó más allá. ¿Y si un científico lograra crear un ser completamente nuevo? ¿Qué pasaría con esta criatura? Además de la ciencia, Shelley fue influenciada por el romanticismo, un movimiento artístico y filosófico que rechazaba la racionalidad extrema de la ilusión y enfatizaba la emoción, la naturaleza y el misterio. En Frankenstein podemos ver esta tensión entre razón y emoción. Víctor Frankenstein representa la obsesión por el conocimiento, mientras que su criatura encarna la consecuencia de un progreso sin moralidad ni responsabilidad. El monstruo y la construcción de la humanidad. ¿Qué hace que alguien sea humano? Cuando pensamos en la criatura de Frankenstein, solemos imaginar un monstruo sin sentimientos. Sin embargo, en la novela,
Shelley nos muestra un ser completamente distinto. Es consciente de sí mismo, siente emociones como el miedo, la tristeza, la ira, el amor. Además, busca afecto y comprensión. El problema no es que la criatura no sea humana, sino que es tratada como algo inhumano desde el momento en que abre los ojos. Desde un punto de vista biológico, los seres humanos somos una especie social. Nuestra identidad no solo se construye por nuestros genes o nuestra conciencia, sino por nuestra interacción con los demás. La criatura de Frankenstein es rechazada por todos, incluso por su propio creador. Sin vínculos, sin comunidad, se convierte en un ser condenado a la soledad y a la desesperación. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿podemos ser humanos sin la aceptación de los demás? El papel de los rituales en la construcción de la humanidad. ¿Qué papel juegan los rituales? Desde tiempos inmemorables, las sociedades han utilizado rituales para integrar a sus miembros. Los nacimientos, los bautizos, las ceremonias de iniciación. Todo esto forma parte de la manera en que los seres humanos dan sentido a su existencia. Pero, ¿qué sucede en Frankenstein? La criatura de Frankenstein no tiene ningún ritual que lo integre a la humanidad. No tiene familia, ni tiene nombre, ni un proceso de socialización. Sin esos elementos, su existencia carece de significado, lo que lleva a preguntarse, ¿qué soy? La dualidad humana. El filósofo Edgar Morin plantea que los seres humanos somos una combinación de racionalidad, que es conocida como el sapiens, y de una irracionalidad, que él la llama como el demens. En Frankenstein vemos esta dualidad reflejada tanto en el doctor como en su criatura. Frankenstein representa la obsesión racional por el conocimiento, mientras que su criatura encarna la desesperación emocional de un ser marginado. Ambos nos muestran que el ser humano no es solamente razón o solo emoción, sino más bien es un equilibrio entre ambos. Biología y ética. El doctor Antonio Lascano, experto en evolución, ha señalado que Frankenstein anticipa los debates actuales sobre la biotecnología, la clonación y la inteligencia artificial. La criatura de Frankenstein no es un producto de la evolución natural, sino de la intervención científica, lo que plantea una pregunta clave. Si llegamos a crear vida en laboratorio, ¿qué responsabilidad tendremos sobre ella? Ahora bien, ¿cómo construimos nuestra humanidad? Hoy en día, la inteligencia artificial, la ingeniería genética y la robótica están desafiando la noción de lo que significa ser humano. En un futuro muy cercano, podríamos enfrentarnos a nuevas formas de vida artificial y cuando esto ocurra, tendremos que decidir, ¿lo aceptaremos como parte de nuestra humanidad o los condenaremos al mismo destino que la criatura de Frankenstein? Mary Shelley nos deja una advertencia. No basta con crear vida, debemos asumir la responsabilidad sobre ella. ¿Tú crees que en el futuro tendremos que redefinir qué significa ser humano?